Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. No son pocas las ocasiones en las que se han documentado casos de impresionantes encuentros ovni o incluso de abducciones en los que el testigo o el abducido, a pesar de verse envuelto en un cierto evento en contra de su voluntad, puede comunicarse con el objeto o los humanoides responsables y toda la situación es cordial. En muchas de estas situaciones incluso las entidades implicadas manifiestan cierta preocupación por el planeta Tierra y por sus habitantes. Pero existen otros casos que manifiestan la otra cara de este fenómeno, una más oscura y tenebrosa, que nos da a entender que no todos los casos de encuentros o contactos se desenvuelven de forma amable o respetuosa, sino todo lo contrario, se agrede al testigo. Como si este fenómeno contara con varias facetas o varias máscaras con las que se muestra ante sus observadores, a veces con unas intenciones y a veces con otras. Quién sabe si todas estas variantes, aunque sean tan diferentes, responden al mismo responsable o al mismo motivo oculto, o si tal vez el fenómeno se debiera a una multitud de causas distintas. Hoy vamos a exponer un inquietante caso del que el testigo y abducido no salió muy bien parado. Para ello tenemos que situarnos en 1978 y como lugar nos vamos a una jungla brasileña del estado de Maranhão. Y aquí encontramos a Luis Carlos Serra, un joven que se encuentra recolectando frutas solo en dicha selva. Parece que va a ser un día cualquiera, pero nada más lejos de la realidad. Sin saber cómo, comienza a escuchar un fuerte sonido, como el de una sirena, proveniente del cielo sobre él. Inmediatamente mira hacia arriba, buscando la fuente de aquel estruendoso ruido. No se le ocurre qué puede ser lo que hace ese ruido ahí en la selva, si hasta hace un momento estaba él solo. Busca y busca, y finalmente, por sobre las copas de los árboles, da con una extraña luz que también le encuentra a él y le enfoca, iluminándole solo a él de entre todos los elementos de la selva. Y justo en ese mismo momento, el estruendoso sonido de la sirena cambia repentinamente a un silbido desconcertantemente agudo. El testigo se llena de miedo, no sabe qué es lo que está pasando y la luz y ese sonido perturbador le inquietan. Y casi al mismo tiempo, el pánico más absoluto. Su cuerpo deja de responderle, se queda totalmente inmóvil y como consecuencia cae al suelo. No puede moverse por mucho que lo intenta, también quiere gritar, pero nada le responde. El miedo entonces se apodera de él mientras solo puede observar cómo la luz que le está envolviendo le levanta sobre el suelo. Cada vez está más alto y únicamente puede pensar entre todo aquel pavor que no quiere ir, que le dejen, que le suelten. Pero mientras asciende puede atisbar un objeto emplazado tras la luz que le está sosteniendo. Un objeto redondo, de tamaño considerable, con una pequeña cúpula emplazada en su centro. La imagen típica de un platillo volante. Y hacia este objeto se dirige sin poder evitarlo y aterrorizado, ascendiendo en contra de su voluntad, hasta acabar entrando por una de las 3 portezuelas o ventanas localizadas en el centro de aquel objeto, que se encuentra abierta y una vez dentro es depositado lentamente sobre el suelo. Y sin haberlo pretendido, ni tan siquiera haberse podido imaginar nunca que acabaría siendo el protagonista de tal escena, se encuentra a sí mismo en una extraña sala metálica, acompañado de 3 figuras humanoides de baja estatura, como de 1 metro de alto, que visten unos monos ajustados de aspecto metálico y que parecen ignorarle totalmente, mientras hablan entre ellos en una lengua que jamás había escuchado y que no puede comprender. Parece, sin embargo, que están bastante nerviosos y aunque no puede entender lo que dicen, cree que están discutiendo, están preocupados por algo. El sorprendido adolescente nota al mismo tiempo cómo la nave en la que se encuentran comienza a moverse, preguntándose hacia dónde se dirigen, a dónde le llevan. Continúa paralizado y no es capaz de calcular cuánto tiempo está en marcha la nave, pero le da la sensación de que no demasiado hasta que vuelve a detenerse. Entonces le vuelven a hacer levitar.
esta vez para bajarle de la nave, y le depositan fuera de ella, en un suelo de piedra. Casi no le da tiempo a sentir alivio. La sorpresa es mayor cuando se da cuenta de que no sabe dónde está. Se encuentra en un mundo extraño e irreal, completamente plano, en el que no hay montañas, ni árboles, ni estrellas en el cielo, ni animales. Simplemente un plano sobre el que se aprecia una alta hierba y un oscuro cielo cubriéndolo todo. Casi como estar en mitad de la nada. Así lo relata él mismo. Me llevaron a una tierra extraña, sin árboles y solo hierba alta. No sé cuánto tiempo nos llevó el llegar allí. Salí por una de las ventanas del mismo modo por el que entré, con nada sosteniendo mi espalda. Todavía estaba paralizado. Era un lugar extraño, no lo conocía. Parecía un campo, pero sin pájaros ni hilados. La hierba era muy alta, como de 1 metro. No vi ninguna casa o edificio, no podía ver el cielo, no había ni árboles ni estrellas, estaba muy oscuro. Tras dejarle ahí, lo siguiente que recuerda es que estos humanoides se acercan a él y le insertan unos tubos en la nariz, a través de los cuales nota como un líquido baja por su garganta y acto seguido pierde la consciencia. Y después, nada más. Nuestro testigo no tiene recuerdos posteriores a este evento, si bien, cuando vuelve en sí, se da cuenta de que está de nuevo en la selva de donde se lo habían llevado. Sin embargo, habían pasado 3 días desde su marcha, 3 días de los cuales solo recuerda los eventos relatados. ¿Qué había sucedido durante el resto del tiempo en el que había estado fuera? Y lo peor de todo, sufre de dolores insoportables por todo el cuerpo. Ni tan siquiera es capaz de ponerse de pie, solo puede gritar de dolor, esperando que alguien le escuche en mitad de aquella selva. Tiene suerte, un pescador cercano escucha los gritos y acude en su ayuda. Rema hasta la orilla y busca la fuente de los gritos hasta que da con el muchacho tendido en el suelo. Este pescador le encuentra en tan mal estado, gritando de dolor y sangrando profusamente por la boca, de la que se da cuenta le habían sacado los dientes. Y casi entra en pánico, no sabe qué hacer y cuál es el mejor modo de reaccionar. Le habla y le pregunta, pero el chico parece encontrarse en estado catatónico. No le escucha, ni mucho menos es capaz de responderle. Al final, le lleva de nuevo al pueblo, como buenamente puede, y desde ahí le llevan al hospital más cercano. Allí le realizan un examen por el que se determina que el paciente está en un profundo estado de shock. Tiene el cuerpo rígido y son incapaces de conseguir moverle brazos o piernas, y ni siquiera reacciona ante pinchazos en estos miembros. También se percatan al estudiarle la boca que 4 muelas habían sido extraídas, pero no limpiamente con la raíz, sino que se habían partido. Faltaba el diente visible, pero las raíces seguían en su sitio. Y otro dato curioso es que le habían rapado el pelo, pero al verlo de cerca se dan cuenta de que en realidad le habían quemado la cabeza. Para los médicos de aquel lugar, esto es un auténtico enigma. El muchacho presenta síntomas de haber sufrido un grave traumatismo, tal vez un accidente, sobre todo por el intenso dolor que refiere, pero no presenta marcas, ni cortes, ni hematomas. Además, pese al tiempo en el que se supone que ha estado perdido en la selva, no parece tener signos de deshidratación o de haber pasado hambre. Finalmente, deben de trasladarle a un hospital más grande para contar con un mayor equipo con el que poder atenderle. Para cuando llega este momento, el chico está comenzando a volver en sí, aunque no parece responder a ningún estímulo, y es examinado por facultativos especializados en neurología, psicología y psiquiatría, que son incapaces de determinar las causas para que su paciente muestre tales síntomas. Poco a poco, después de una semana, el muchacho parece que va recobrando la capacidad para hablar y cuando por fin lo hace, comienza a contar su historia a todos los médicos e investigadores, entre ellos el ufólogo Bob Pratt, que fue uno de los investigadores más interesados en este caso. Historia que ha mantenido sin modificar durante el resto de su vida.
Y aquí tenemos un tremendo evento de abducción a un chico de 16 años que resulta violento y aterrador, resultando en heridas físicas y psicológicas para la víctima. ¿Qué le hicieron a este pobre chico durante esos días de los que no tiene recuerdos para haber acabado tan mal? ¿Y por qué sus captores tuvieron esa falta de consideración con él, maltratándole de aquella manera? ¿Les daba igual el estado en el que quedara su víctima mientras ellos obtuvieran lo que fuera que andaran buscando? Y si es así, ¿por qué molestarse en devolverle al lugar de donde se lo habían llevado? Unas preguntas muy raras, para un caso muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!